ley de curación, que es la ley de similitud. Esa ley es de lo que más rige al principio de curación de la homeopatía. Y ya si quieres vamos desglosando poco a poquito cada una de las cosas que te acabo de decir, ¿no? Ok, perfecto, Claro. doctor. Y una pregunta, doctor. Homeopatía como tal, y como lo menciona usted, ¿cómo funciona? Porque como dice, mucha gente piensa que son nada más chochitos o agüitas. O sea, en realidad, ¿cómo funciona? Exactamente. Lo que decíamos de lo que nos rige, el principio que nos rige, que es la ley de curación más importante de la cual nosotros basamos nuestra terapéutica, es la ley de similitud. ¿Qué significa esto? Bueno, hablábamos de que es una medicina científica, ¿no? Decimos que es científica porque cumplimos absolutamente todos los pasos del método científico. En la parte de la experimentación del medicamento, de la hipótesis y de la comprobación, nosotros hacemos un método que se llama, o una experimentación que se llama experimentación pura. Es muy diferente a cualquier otro tipo de experimentación de la medicina alopática porque la hacemos en personas sanas. ¿Para qué la hacemos así? En primer lugar, para conocer los efectos de los medicamentos y el alcance que tienen en el organismo, tanto en lo mental como en lo físico. Y aquí es donde podemos explicar cómo funciona la medicina homeopática. La medicina homeopática hace que las sustancias que producen en el paciente sano cierta enfermedad o ciertos síntomas son los que va a corregir en el paciente enfermo, ¿no? O en el ser humano enfermo. ¿Cómo es esto? A través de esta ley que decíamos, ¿no? La ley de curación dice, lo semejante se cura con lo semejante. Y esto quiere decir que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ya muy aterrizado en esto, ¿no? Si queremos conocer qué, qué puede curar cierta sustancia de la naturaleza de donde sacamos los medicamentos, que pueden ser de los tres reinos, mineral, vegetal y animal, se la vamos a dar a tomar a un grupo de médicos o de personas que tengan las características para este tipo de experimentación. La experimentación la hacemos casi siempre en médicos o científicos que tengan la capacidad de interpretar los síntomas que se están buscando, ¿no? Entonces buscamos un grupo de médicos en el que administremos cierta sustancia y vemos qué efectos tiene sobre ellos. Por ejemplo, si les damos la muy conocida belladona, que ya sabemos todos que es un vegetal, que tiene ciertos efectos congestivos, inflamatorios, etcétera, ¿no? En la persona sana le debe de producir los síntomas que vamos a curar en el enfermo. Yo tomo un grupo, hagan de cuenta, de 100 médicos. ¿Por qué médicos? Porque son los que más capacitados están para poder describir los síntomas que van a tener, ¿no? Y a la mitad le doy como un estudio doble ciego normal, le doy placebo y a la otra mitad le doy el medicamento homeopático. No le damos la belladona en bruto ni en gotas porque es hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, es muy tóxica, ¿no? Puede ser hasta mortal a veces, ¿no? Entonces le damos el medicamento homeopático ya hecho. Al ratito platicamos si quieren cómo se hace el medicamento. Y los experimentadores van a empezar a manifestar o a presentar ciertos signos y síntomas del orden mental, del intelecto, voluntad y sentimientos, y en lo físico, tanto sensaciones como sentimientos, ¿no? Y dolores y manifestaciones clínicas o signos, como les llamamos en medicina, ¿no? Entonces los vamos anotando y vamos generando un resumen de esa experimentación a lo que llamamos patogenesia. Y ese conjunto de patogénesis de diferentes medicamentos forman un libro que conocemos como materia médica homeopática. Cuando ya conocemos la sustancia y los efectos que tiene ya como medicamento en el experimentador, que tienen que estar lo más sano posibles al momento de experimentar, tenemos que aplicar ya ahora terapéuticamente la ley de semejantes. Cuando tengamos un paciente, por ejemplo, la belladona, va a producir en los experimentadores congestiones, dolor, inflamación, fiebre, una fiebre súbita, con dolores articulares, con mucha sed, con escalofríos, etcétera, ¿no? Eso es en un plano físico de la experimentación de la belladona, ¿no? Entonces, cuando tengamos un paciente que tenga esos síntomas, por ejemplo, el caso más común es los niños que están en el sol mucho tiempo y luego se enfrían y tienen estos síntomas comunes de la belladona, que son las congestiones, los dolores articulares, la fiebre alta, los escalofríos y muchos síntomas que ya dijimos. Entonces, si nosotros nos fijamos, son los que presentó el experimentador al momento de consumir la belladona. ¿Qué es lo que va a pasar? Al momento de darle al paciente el medicamento, la energía del medicamento, que es lo que realmente cura, va a hacer que la energía que está enferma del paciente
se reequilibre. ¿Cómo se reequilibra? Al intentar producir el medicamento los síntomas que ya existen en el paciente. O sea, va a intentar producir congestiones, inflamaciones, fiebre y demás cosas que ya existen en el paciente. Entonces no pueden existir dos entidades tan semejantes actuando al mismo tiempo en el mismo organismo. ¿Qué es lo que pasa? La más intensa desplaza a la más débil. Y la más intensa debe de ser la del medicamento homeopático, que debemos de calcular la potencia, lo que llamamos potencia, que es el grado de energía del medicamento, ¿no? Y la potencia tiene que ser un poco más intensa que la energía de los síntomas naturales. ¿Qué es lo que pasa? Los síntomas naturales dejan de manifestarse y no queda otra cosa más que la ausencia de síntomas. Esto suena como muy bonito y muy, muy fácil, ¿no? De hacer. Es muy complicado porque cada paciente tiene una característica distinta en sus síntomas. Claro. Y tenemos que buscar el medicamento adecuado y el plano energético en el que debemos de actuar en el medicamento, ya sea en la potencia, en la dosis, o sea, en el número de repeticiones, etcétera, ¿no? Claro. Pero para entender básicamente cómo funciona experimentalmente, así es, ¿no? Ok, sí, entiendo que, bueno, no es como la medicina alópata que conocemos, claro, que actúa en este caso, pues en general, ¿no? Para los individuos, ¿no? Quiero entender que la homeopatía viene, como bien ya lo dices, pues personalizado. Exactamente, por así decirlo, ¿no? Personalizado a cada individuo. Y por ello entiendo que entonces es para cualquier persona, ¿no? O sea, hombre, mujer, niño, anciano, no sé, adulto, adolescente, así quiero entenderlo, ¿no? Sí, exactamente. Aquí no tenemos limitado ni la zona de que esté afectada, la edad en la que esté el paciente, ni mucho menos, ¿no? La medicina homeopática es para todo tipo de personas y para todo tipo de enfermedades, excepto las que se salgan del orden energético. ¿Cuáles son estas? Las mecánicas, por ejemplo. Tenemos una fractura expuesta. Esta semana justo tuve un pacientito que se rompió el brazo, se cayó de una resbaladilla. Y me habló la mamá y me dijo, a ver, ¿qué hacemos? ¿No? Pues hay que ver la placa. Pues el hueso estaba absolutamente roto. Es una fractura desplazada. Y obviamente no podemos dar un chocho que jale el hueso y lo una. Claro. ¿No? Se tiene que corregir mecánicamente. Lo que sí podemos hacer cuando ya está corregida mecánicamente es dar algún medicamento energético como el homeopático que ayude a que, a que el hueso se solde mucho más rápido, ¿no? Pero son las cosas que se nos salen nada más de control, ¿no? Y evidentemente, como yo les digo a mis pacientes, no estamos peleados con la cirugía ni con ningún tipo de valoración de ningún especialista de otra rama, ¿no? Al contrario, somos un equipo siempre y tenemos que estar todos con la disposición de ayudar al paciente, que es lo más importante siempre, ¿no? Exacto. Ok, doctor. Bueno, pues vamos a seguir platicando con el doctor. Nos vamos a un corte musical y regresamos. No se vayan. Vamos a hacer una pausa, porque la vida continúa. En un momento regresamos. Miras diferente, me abrazas y no siento tu calor.
¿Tienes alguna preguntita? Sí, justo nos preguntan en el chat si una persona con cáncer puede tomar homeopatía. Sí, la medicina homeopática no está restringida para nadie. Lo que tenemos que valorar siempre los médicos homeópatas es que el estadio del cáncer, la posibilidad curativa que tiene el paciente, la intención que tenemos con el tratamiento homeopático, ¿no? Evidentemente hay cosas como en cualquier terapéutica en el cáncer que ya son imposibles de alcanzar o de corregir, dependiendo de la lesión orgánica o que se tenga, o del estadio del cáncer que se tenga, ¿no? Pero claro, hay muchísimas pacientes que toman, por ejemplo, homeopatía para los efectos secundarios de las quimioterapias, ¿no? O para el mismo tratamiento del cáncer, ¿no? Ha habido algunos casos o varios casos en los que el cáncer se detiene y muchas veces se regenera hasta cierto punto con puro tratamiento homeopático, ¿no? Dependiendo de la individualidad de cada persona es cómo va a responder y del tratamiento, de la intención que tenga el tratamiento en cada paciente. Pero claro que se puede utilizar en cáncer. Entonces no se contrapone, como bien dice, se puede utilizar en conjunto con el tratamiento de... El medicamento homeopático difícilmente, a menos que esté mal utilizado, la gente no sepa utilizar los medicamentos homeopáticos, le cae mal a alguna persona, ¿no? Tiene una acción energética, no tenemos químicos. Entonces... Me dicen los pacientes, oye, no pasa nada si me tomé un Advil y aparte me tomé los chochos. Digo, pues lo que pasa es que el medicamento homeopático, como es energético, limita su acción al ver o al tener contacto con los químicos de otros medicamentos y la acción dinámica que tiene a nivel energético se puede limitar, pero de eso a que tenga alguna interacción tóxica, para nada, ¿no? Ok. Muy bien, doctor. Bueno, pues vamos me gustaría que en este caso me voy a enfocar un poco en el tema de las mujeres. Me gustaría que nos compartieras, en este caso, cómo ayuda la medicina homeopática a la mujer en sus diferentes etapas, ¿no? de la vida. Vamos a partir desde el embarazo incluso, ¿no? Claro. Sí, bueno, hay muchas mujeres, como tú bien lo sabes, Adri, que utilizan la homeopatía en el parto, a veces hasta antes de embarazarse, para estar lo más sana posible antes de poder embarazarse. Y durante el embarazo, las ventajas que tiene, dentro de las muchas ventajas que hay, es que no tiene efectos tóxicos, como ya decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el tratamiento homeopático en el embarazo? Cuando hay alguna manifestación de cualquier tipo y no pueden tomar algo que les haga daño hacia el bebé, pues el medicamento homeopático es una opción perfecta, ¿no? No tiene efectos secundarios, es un medicamento muy noble si se sabe administrar adecuadamente. Y en el embarazo, cuando hay algún problema, por ejemplo, de contracciones prematuras, placenta previa, no sé, desde exceso de náuseas y de vómito, ¿no? Una hiperemesis gravídica importante. Se corrigen muchos de los síntomas, desde los síntomas gástricos, que son incómodos después de que ya el abdomen es mucho más grande, el reflujo, el insomnio y demás. Y todos los cambios hormonales que conlleva un embarazo que tiene alguna manifestación clínica se pueden corregir perfectamente. Durante el trabajo de parto o antes del trabajo de parto, por ejemplo, una posición del bebé distinta, el medicamento, como es dinámico, como ya decíamos, puede corregir o hacer que el bebé se estimule a tal grado para que busque una posición adecuada para salir, ¿no? Exacto. Y bueno, sabemos que en el trabajo de parto es importantísimo. Platicábamos en el curso en el que te conocí, cómo podemos modificar ciertas cosas de las etapas del trabajo de parto, ¿no? La dilatación, el borramiento, los espasmos, el dolor, la ansiedad. Por ejemplo, en lo mental decíamos que actúa perfecto el medicamento homeopático. Y bueno, desde el miedo, la ansiedad, la hipersensibilidad, no sé, muchísimas cosas que presentan las mamás en esos momentos, las corrige perfecto el medicamento homeopático. Y en el posparto ni se diga, ¿no? Todo el puerperio inmediato y tardío, tenemos muchas manifestaciones que desde la parte emocional, el baby blues y toda esta depresión posparto, o los cambios emocionales, que a mí a veces no me gusta como meterlas en etapas, ¿no? Sino los síntomas que presenta cada uno en lo emocional, también se corrigen así, ¿no? Con medicamentos energéticos que van sobre los síntomas muy peculiares e individuales de cada paciente, ¿no? Esa es de las ventajas que tenemos, que vemos a cada paciente de manera individual en esos momentos. Y bueno, también en la menopausia, ¿no? Hay muchos cambios también que se corrigen sin necesidad de dar un tratamiento hormonal, sino algo menos invasivo puede ser, claro, ¿no? O menos tóxico a veces, como
como el medicamento homeopático que tiene todas esas virtudes. Exacto. Me regreso un poquito. En la lactancia, doctor. En la lactancia, importantísimo. Hay varias cosas que se pueden presentar en la lactancia, ¿no? Desde la ausencia de leche o la escasa leche que puede tener una mamá. Ustedes mejor que nadie conocen perfecto las técnicas que hay para hacer que se produzca más leche sin necesidad de medicamentos. Cuando necesitamos un impulso mayor al de la técnica que ustedes manejan o que se debe de manejar, tenemos medicamentos que estimulan la mejor producción de leche. Por ejemplo, el otro día había una paciente que me dice, es que mi bebé no quiere mi leche. Eso no es normal, no pasa. Los bebés siempre quieren la leche materna. Hay alguna cosa o en la técnica o en la emoción de la mamá, que es lo que el bebé puede rechazar, o en la emoción del bebé también, ¿no? Y eso es lo que hay que tomar en cuenta, no solo dar algún producto o algún medicamento que estimule la producción mayor de leche o corregir la técnica, que es fundamental, pero también el medicamento hace que se corrija esa energía que puede generar o la escasez de leche o el rechazo del bebé hacia la mamá, o más bien el rechazo a veces de la mamá hacia el bebé, que muchas veces pasa. El aumento de la producción, las mastitis, las grietas, todas estas cosas que podemos observar en una lactancia, ¿no? Ok. Y ahora vámonos del otro lado, en cuestión a los niños, ¿no? ¿Cómo funciona como tal la homeopatía? Quiero pensar que de igual manera, ¿no? De la misma forma y siempre buscando en cada paciente las manifestaciones, como decíamos, individuales y en su totalidad de cada niño, ¿no? Hay muchos errores que cometemos a veces los médicos o los diferentes especialistas en querer encasillar o englobar a los niños en un diagnóstico. Por eso aquí en homeopatía no hacemos ese diagnóstico general, ¿no? Hacemos diferentes diagnósticos, de hecho, para poder escoger el medicamento, el tratamiento más adecuado de los niños. Cada niño en sus diferentes etapas presenta ciertos cambios de conducta, ciertos cambios físicos en su desarrollo, en lo motriz, en lo intelectual, en la madurez de todo tipo, lenguaje, etcétera, ¿no? Y hay cosas que se pueden manifestar de manera inadecuada o desequilibrada y caer en algo patológico. Desde la misma nutrición, el comportamiento, la conducta, la motricidad y todo lo que decíamos. Y para cada paciente, en estas etapas vamos a buscarle ciertos síntomas o todos los síntomas que manifieste él en su forma muy peculiar de enfermarse. Y con eso vamos a escoger un grupo de síntomas para los cuales siempre tendremos algún medicamento homeopático. Hay medicamentos homeopáticos tantos como pacientes o como enfermos. Entonces nunca nos va a faltar alguna herramienta para poderlo utilizar. Y esto va a ir corrigiendo desde lo emocional, los impulsos, las sensaciones, la sensibilidad, como la parte física. Siempre tenemos que buscar en lo mental las alteraciones del intelecto, como podría ser la concentración, la comprensión, la memoria y muchas cosas que podemos ver en las diferentes etapas de los niños, ¿no? También tenemos que observar la voluntad, si el niño es capaz de querer hacer o no las cosas, y la parte del afecto, ¿no? O los sentimientos, si el niño manifiesta algún desequilibrio en su forma, en su afectividad, ¿no? Y aparte lo físico, que es fundamental también, así como es de importante lo mental, lo físico también. Su nutrición, su crecimiento, sus manifestaciones en hipersensibilidades respiratorias, digestivas, etcétera, que son temas que vemos todos los días en la consulta, ¿no? Claro. Dani. Claro. Y bueno, hablando un poquito de los niños, lo que muchas veces a las mamás nos preocupan es cuando el niño tiene fiebre, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, en cuanto a la homeopatía, sería como todo un tema, cómo tratar la fiebre, que es lo que más nos preocupa, sobre todo a las primerizas, cuando los bebés son pequeñitos. Sí, el tema de la fiebre, de hecho, tengo yo la oportunidad de que me inviten frecuentemente a algunos foros para platicar de homeopatía y de fiebre. Curiosamente, de fiebre. La fiebre es un tema que les preocupa a todos los papás y a todos los médicos. Siempre nos tiene con esas pláticas constantes y explicaciones a los pacientes. La medicina homeopática, en resumen, siempre va a buscar en todo tipo de de tratamientos y el paciente y las recomendaciones y medidas generales lo que sea más saludable. Y la fiebre es el ejemplo perfecto de cómo manejamos distinto al paciente, apegándonos a las leyes naturales o a los procedimientos naturales que debíamos de hacer para corregir, no suprimir, sino corregir e intentar curar la fiebre. La fiebre es una manifestación absolutamente natural y necesaria en el mayor número de casos, en la casi gran totalidad de los casos.
Más o menos el 80% de las fiebres son de origen infeccioso. El otro 20% se puede dividir en traumatismos, algo emocional, procesos inflamatorios, etcétera, ¿no? Y la fiebre siempre va a generar un proceso inmunológico interno necesario para el paciente. ¿Qué es lo que pasa? El bicho en cuestión genera cierto estímulo en el organismo que hace que nosotros empezamos a producir unas sustancias que se llaman pirógenos. Estos famosos pirógenos son unas proteínas que se presentan y que se generan en la sangre para que el hipotálamo, donde tenemos un termostato, llamémoslo así, empiece a elevar la temperatura. Estos pirógenos se encargan de que esta reacción de hipertermia vaya produciendo ciertas reacciones también. Inmunológicamente se hace una reacción para que empecemos a producir y a madurar todas las células de defensa. ¿Para qué pasa esto? Para que empecemos a tener contacto con el bicho en cuestión y se empiece a defender el organismo ante la agresión o posible agresión que tiene del bicho. Cuando hacemos esto, la madurez inmunológica es muy importante y muy necesaria. Se echan a andar procesos importantes como compensación de esta hipertermia o este aumento de calor, como aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia respiratoria para que ese calor se redistribuya mejor. Yo le digo a los pacientes, no crean que lo voy a dejar que se fría en calor solito, ¿no? Estamos buscando la forma más saludable de que este proceso se lleve a cabo. Entonces, cuando el paciente tiene fiebre hay que hacer las medidas generales adecuadas. ¿Qué nos dicen o nos decían los médicos antes, no? Enfríalo, destápalo. A veces los metían a bañar con agua fría, ¿no? Sí. Entonces yo les digo a los pacientes, imagínense ustedes con fiebre, en ropa interior, con la ventana abierta y que los metan todavía a bañar con agua fría. No, bueno. Lógicamente, ¿qué creen ustedes que les pueda pasar? Una neumonía, seguro. Claro, alguna agravación Una neumonía. Exacto, agravaciones de los síntomas que ya tenemos, ¿no? Exacto. Si hay una inflamación del oído, pues una otitis mucho más intensa. Si hay producción de moco, más moco. Dolor de garganta más intenso. Es absolutamente lógico que esto pueda suceder porque estamos generando una agravación por un procedimiento antinatural. ¿Qué es lo que nos piden los niños casi siempre cuando tienen fiebre? Que los tapemos, porque empiezan con un proceso primero de una vasoconstricción. O sea, los vasos sanguíneos van generando cierta circulación más lenta porque se aprietan los vasos sanguíneos. Y en esto se presenta la fiebre o los escalofríos. Y cuando hay la siguiente reacción, que es la vasodilatación, es cuando se presenta el periodo de calor. Entonces ahí es cuando los niños empiezan a sudar y a destaparse. Pero primero quieren que los tapemos. Cuando generamos un calor del cuello para abajo para evitar que la cabeza se congestione mucho, cuando hay fiebre, hacemos que el calor interno, por radiación, a una temperatura similar, se empiece a mover hacia la superficie. ¿Y cómo va a intentar salir? A través del sudor o de los poros que tenemos. Por eso es básico que la hidratación sea súper importante, ¿no? Calculamos la hidratación de acuerdo al peso de cada niño, generamos más volumen de sangre circulante y esta agua que tenemos en exceso va a jalar este calor y se va a redistribuir en el organismo. Y si los pacientes empiezan a sudar, empiezan a eliminar este calor de manera natural, por evaporación también, ¿no? ¿Qué nos decían las abuelitas antes o las mamás que tenían como esa escuela de la fiebre diferente? Tápate bien para que sudes la fiebre. Es lo más saludable, es lo más adecuado, ¿no? Mucha gente se preocupa y dice, ¿qué pasa si sube tanto por taparlo la temperatura y convulsiona, ¿no? Exacto. Es de los miedos que hay. Hay muchos mitos también sobre la fiebre y unos que sí son, unas cosas que sí son realidad y no son mito, como el de la convulsión. Los niños cuando son muy chiquitos y tienen una inmadurez todavía natural del sistema nervioso central, por congestiones o irritaciones neurológicas pueden convulsionar y uno de estos casos es la fiebre. No hay un solo estudio que demuestre que una fiebre o una convulsión más bien febril tenga alguna consecuencia neurológica. Si hay alguna lesión neurológica es por otra patología o algún daño neurológico previo o posterior, pero la fiebre nunca les va a generar una lesión solo por el hecho de tener fiebre y que convulsionen. Evidentemente nunca es bueno y hay que prevenir la convulsión, pero el medicamento homeopático lo que hace es que todo este proceso del que estamos platicando se lleva a cabo de una manera mucho menos agresiva, que sea muy tolerable, que vaya disminuyendo los síntomas o las molestias del paciente, que las congestiones no sean tan intensas para que neurológicamente tampoco haya una irritación y llegue el niño a convulsionar. Y este proceso de defensa o de reacción del organismo sea un poquito más acelerado, pero con la lógica de dejarlo un rato para que este proceso se lleve a cabo.
de las cosas que a mí no me gusta que hagamos con los pacientes son las supresiones. Y al momento de dar un antipirético, ¿qué decíamos que era lo que producía esta reacción? Los pirógenos. Entonces, el antipirético inhibe la producción de pirógenos, como pues no quiero decir marcas, pero bueno, el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno, el metamizol, todos estos inhiben esta reacción de fiebre, y justo lo que hace es que no deja que madure el sistema inmunológico, por lo menos en esta reacción que podría ser muy benéfica para después, ¿no? Y que la fiebre tenga mucho mayor facilidad de regresar cuando la suprimen. Me dicen los pacientes, es que tiene fiebre y me dio miedo y le di ibuprofeno, ¿no? Exacto. Y bueno, ya se curó. No, pues a las 6, 8 horas le regresó la fiebre. Entonces el cuerpo está pidiendo que se regrese hacia esa reacción adecuada para poder tener una manifestación inmunológica buena y así se proteja más adelante de futuras infecciones. Entonces, tal vez la homeopatía no hace que la fiebre se quite en media hora o en una hora, como lo hacen nuestros medicamentos que tienen esos químicos que inhiben la producción de pirógenos, sino se tarda una noche o un día completo, o a veces me ha tocado hasta pacientes con 3 o 5 días de fiebre. Pero ¿qué es lo más importante en la fiebre de los niños? Que veamos su estado general. Si el niño está un poco decaído, es normal, la fiebre siempre nos obliga a estar en reposo y hace que nos decaigamos un poquito. Pero va a ser un niño que esté más tranquilo, que no tenga dolor, que su infección en cuestión del origen que sea esté mucho mejor, que las manifestaciones no sean tan intensas, porque la fiebre justo hace que se tenga una reacción adecuada para un proceso curativo, ¿no? En resumen, es lo que podemos decir ahorita, que tenemos poco tiempo para la fiebre, ¿no? Claro, doctor. Y bueno, me gustaría tocar el tema en cuestión a partir de qué se considera febrícula y a partir de qué grado se considera fiebre en los niños. La temperatura normal puede ser desde los 36 grados hasta los 37,1 en diferentes etapas de la vida. En los niños es más común que estén más hacia los 37 que hacia los 36, ¿no? La febrícula podemos manifestarla desde 37,4, que es el límite normal, hasta 38. A partir de 37,5 o 38 lo consideramos febrícula. Nos habla de que puede empezar un proceso febril del origen que sea. Y arriba de 38 grados ya la consideramos fiebre. Ok, perfecto. Y la manera correcta como papá de saber que, bueno, más bien de tomar la temperatura en este caso a nuestros hijos y de saber que tiene fiebre, ¿cuál es? La más fidedigna y la que es más exacta es la rectal. Pero bueno, por obvias razones de no incomodar a los niños y demás, una de las más confiables es la axilar. Yo les recomiendo de los termómetros nuevos que no tienen facilidad de romperse, pero los que tengan esa puntita de metal para medir la temperatura, y no tanto los ópticos o los de la frente, por ejemplo, ¿no? Porque como tienen que estar bien colocados para que no entre aire y demás, hay veces que son muy inexactos, sobre todo el de la frente, que hay veces que no nos marca y se descalibran fácilmente, sino los que tienen esa puntita, como los antiguitos de cristal que todavía venden, pero hay unos de mercurio. De mercurio normal, ¿no? Exactamente, lo ponemos 3 minutos en la axila y esa temperatura es muy confiable para saber si el niño tiene fiebre o no. Ahora, lo más fácil para saber si el niño tiene fiebre, pues es verlo, tocarlo, sentirlo, y sabemos que hay veces que está un poquito caliente, que puede ser por ejercicio, por temperatura ambiental o por diferentes cosas, y cuando ya sabemos que tiene fiebre, ¿no? Es muy común en el abdomen, el cuello y la frente saber si un niño tiene fiebre o no, y la corroboramos con esa toma de temperatura axilar, o si la quieren hacer rectal también se puede, ¿no? Ok, muy bien. Dani. Dani. Adri. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho, amiga, perdón. Okay. Y bueno, una pregunta igual así súper importante es, ya identificamos que el niño tiene fiebre, lo llevamos con usted, y en cuanto a la homeopatía, usted explicaba que puede tardar de 1 hasta 5 días, pero en el caso de los bebés, o sea, me preguntan, ¿puede tomar chochitos o de qué forma puede tomar un bebé o ingerir lo que es la homeopatía? Bueno, primero aclarar que los 5 días es el caso más extremo, ¿no? Sí. Realmente sí, claro. La temperatura de Pero los bueno, niños... también es importante que lo sepan las mamás para que no se espanten, ¿no? Exactamente, y que sepan que pueden tener un proceso febril de varios días sin que tengan ningún tipo de consecuencia, ¿no? Lo más importante en el caso de la fiebre de cualquier enfermedad es hablarle al médico, ¿no? Yo les doy mucha información justo para que tengan no googlearlo. Exactamente, como para que expliquemos bien lo que pasa, pero lo más importante es que se acerquen con el médico de confianza. Los médicos homeópatas tenemos que ser, como bien lo acabo de decir, médicos, ¿no? No hay homeópatas
o no debe de haber homeópatas que no conozcan la medicina adecuadamente. Yo siempre les digo, hay una plática de cómo escoger a su médico homeópata. Siempre que sea médico titulado por cualquier escuela de medicina oficial. Y hay dos formas de ser homeópata en México. Una por licenciatura, que aquí en el DF está la libre de homeopatía y la del Politécnico, que sales ya con título de médico homeópata. Y otra, que es lo que yo hice, estudiar medicina en cualquier escuela médica. Yo estudié en la UNAM, medicina, y hacer la especialidad médica, que son 2 años y medio de posgrado en la Escuela de Especialidad de Homeopatía de México, que es la única escuela que te da cédula oficial como cualquier especialista, ginecólogo, pediatra u homeópata, avalada por la SEP, por la Dirección General de Profesiones. Y tienes que tener un título y cédula profesional de médico, estudiar la especialidad 2 años y medio y ya eres médico homeópata, ¿no? Entonces, siempre que vayan con un médico homeópata y si gustan y si no saben si el médico es bueno o no, o si es homeópata o no, o si es médico, con mucho gusto, si yo lo conozco, les puedo orientar sobre en qué zona hay buenos médicos homeópatas con una preparación adecuada. No conozco a todos, evidentemente, pero conozco muchos médicos homeópatas, ¿no? Después de esto, lo que me preguntaba... Dame un segundito, doctor, vamos a un corte. Perfecto. Y regresamos para seguir platicando. Vamos a hacer una pausa, porque la vida continúa.
Continuamos con Vida Mujer. Ok, pues ya estamos de regreso con el doctor Francisco Sánchez y estamos platicando sobre quién debe de recetar o de medicar con homeopatía de una manera correcta, ¿no? En este caso. Sí, justo lo que platicábamos, ¿no? Tiene que ser un médico que esté certificado. ¿Cómo tiene que estar certificado? Con las cosas legales, título y cédula de médico. Hay algunos médicos que no son homeópatas que también recetan homeopatía, ¿no? Evidentemente, el que tengan el conocimiento de medicina los hace acreedores a ese derecho de poder recetar cualquier tipo de cosas, pero yo siempre recomiendo que sean homeópatas. Me ha tocado ver amigos o gente, yo tengo muchísimos amigos alópatas, que mis respetos y saludos a todos ellos, pero luego quieren dar homeopatía y no saben cómo administrarla. Claro. La administran de acuerdo a lo que han leído o les han platicado, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los pacientes, acérquense al médico homeópata cuando les den homeopatía, ¿no? Yo tengo la fortuna de que hay algunos médicos que me recomiendan mucho. Hay una ginecóloga buenísima que no es homeópata, se llama Elizabeth Valencia. Ah, buenísima. Sí, claro. Saludos a Elizabeth si nos está escuchando. Y ella tiene siempre el tino. Primero es una excelente médico en general. Sí, excelente ginecóloga. Tiene una de sus virtudes es que diagnostica perfectamente muchas cosas y tiene esa humildad de poder canalizar a los pacientes con quien se necesita. Claro. Los manda con el especialista en turno y a mí me manda algunos pacientes, ¿no? Entonces ella le dice, no, ¿sabes qué? Tal cosa para homeopatía, que te la dé él. Y, por ejemplo, como ella y como muchos médicos, siempre hay que buscar que la homeopatía te la administre el que conozca sobre homeopatía. En el homeópata en que ustedes confíen, solo busquen o pregúntenle si es médico homeópata y de qué institución, ¿no? Que lo avale. Y eso es importante porque hay muchas profesionales de salud que, por ejemplo, las dulas, ¿no? Yo trabajo con muchísimas dulas y saludos a todas mis amigas dulas, que hay veces que algunas recetan homeopatía. Yo en las pláticas y en el diplomado y donde me invitan a hablar de homeopatía siempre les digo, acérquense y evidentemente yo siempre tengo la disposición de ayudarlas a cualquiera que me pida ayuda. Para administrar homeopatía hay que tener mucho cuidado. Como bien dicen, la homeopatía puede ser no tan agresiva ni tóxica, pero si se utiliza mal o nos equivocamos de medicamento, sí podemos generar un daño en el paciente. ¿Se acuerdan cómo les dije que se experimentaba la homeopatía, no? Se le administra a un grupo de personas sanas un medicamento y les produce síntomas, que son los que vamos a curar en el enfermo. Si yo me equivoco de medicamento y te doy un medicamento que no necesitabas o una potencia, un grado de energía mayor del que necesitabas, puedes empezar a tener síntomas que no tenías, que no son de tu enfermedad y que son del medicamento. Y si estás en un momento importante de alguna cosa delicada, como un embarazo puede ser, o un trabajo de parto, puedo generarte una complicación en el embarazo. Claro, ¿no? Pero bueno, nada más quiero aclarar, exactamente, tú ya lo dijiste, las dulas no pueden hacerlo, no pueden recetar, pero sí pueden, si yo tengo una paciente tuya y que estoy yo acompañando en ese momento en el trabajo de parto, obviamente trabajar de la mano contigo y decirte, oye doctor, ¿qué le puedo dar? Exactamente, ¿no? En ese es lo momento. que yo hago siempre con muchas de las dulas con las que trabajo, aparte del equipo con el ginecólogo con el que están, me llaman en el momento del trabajo de parto o en el momento del embarazo necesario y ahí platicamos de los síntomas que tiene el paciente. Lo ideal siempre es que yo haya visto al paciente previamente, ¿no? Hay algunas dulas que me han llamado y me han dicho, oye, tengo una paciente que tiene tal y tal. Y la primera respuesta que debe tener el médico homeópata es, pues la tengo que ver. No podemos estar recetando a ciegas, ¿no? Entonces, lo ideal es que conozcamos al paciente de alguna forma y así podamos medicar o ayudar al paciente en cuestión, ¿no? Difícilmente yo estaba en un parto con la dula y el ginecólogo, pero muchas veces me han llamado en el trabajo de parto o en el parto para administrar algún medicamento necesario para ellas. Entonces sí, siempre trabajen con un médico con el que puedan apoyarse en el caso de la homeopatía, ¿no? Un médico homeópata. Ok. Doctor, bueno, y en este caso nos vamos a regresar un poquito al tema que estábamos hablando en cuestión a los bebés, ¿no? ¿Qué puede, cómo los bebés en este caso pueden ingerir o no sé, claro. ¿Cómo se les puede administrar exactamente? Sí, es la pregunta que me hizo Daniel hace ratito que ya no pudimos contestar. La forma siempre va a depender del momento, en la etapa en la que esté el bebé.
la forma más adecuada en los lactantes es a través de la leche materna. La leche materna es un vehículo perfecto para que el medicamento homeopático, que es energético, llegue al bebé. Entonces, si la mamá, tomamos en cuenta evidentemente los síntomas que pueda presentar la mamá y coinciden algunos con el medicamento que le vamos a dar al bebé, se le administra directamente a la mamá para que se le pase así el medicamento al bebé. Y si el paciente no toma leche, por cualquier cosa, leche materna, se lo damos directamente a él. Hay diferentes formas de administrar el medicamento homeopático. Ustedes conocen los glóbulos, o sea, los chochitos normales, las grajeas, que son glóbulos más pequeños, las gotas, por ejemplo, ¿no? La forma más ortodoxa de dar el medicamento homeopático es en glóbulos. ¿Por qué? Porque al momento de ser esféricos y redondos y chuparse y absorberse paulatinamente, el movimiento energético del medicamento es mucho más dinámico, o sea, se mueve mucho más, y esa es la intención de hacerlo así. La fricción y el giro del glóbulo en la boca hace que el medicamento se absorba paulatinamente y más dinámicamente. En los bebés, si es muy pequeño para consumir glóbulos grandes, le podemos dar un poco de grajeas, que esas no se les atoran, se deshacen muy rápido en la boca. O si no tenemos, dar en gotas o el medicamento diluido en un poco de agua. O triturar o aplastar un poquito los globulitos y así se los damos, ¿no? Y dependiendo de los síntomas, de la edad, de la vitalidad del bebé, es como se repite el número de dosis, por ejemplo. Aquí no depende tanto del peso, ¿no? Hay veces que las pacientes me dicen, sí, mi bebé pesa tal, tal y tal, pensando que vamos a dar el medicamento como el alopático, ¿no? De acuerdo al peso, los mililitros, y no es así, ¿no? Ok, doctor. Dani, ¿tienes por ahí alguna otra pregunta? No, pues más que nada agradecerle, doctor, por el tiempo y decirnos dónde lo podemos encontrar. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, es un gusto para doctor. mí siempre poder platicar de esta maravilla de medicina. Ojalá te podamos tener otra vez. Cuando ustedes gusten, yo estoy a sus órdenes. A mí me encanta venir a difundir esto, no por mí ni para hacerme promoción yo, sino para hablar de la buena homeopatía, ¿no? De esta medicina que es tan trascendente en la curación. Y justo difundir la seriedad que tiene, ¿no? Esta semana, nada más rapidísimo, me decía una paciente que se va a vivir a España que le llegó justo un link de esos pseudo artículos medio chafas donde atacan a la homeopatía terrible, ¿no? Y decía, la homeopatía, los puntos por los que la homeopatía no sirve, ¿no? Dice, no cura nada, no tiene medicamento, no existe el medicamento homeopático. Ya platicamos hoy de todas las ventajas de cómo funciona el medicamento. Tendremos oportunidad, espero, de platicar más de esto. Sí, claro. Pero hacerle saber a la gente que esto no es charlatanería, no es placebo, no hay forma de negar las curaciones homeopáticas. Y por ejemplo, tú, Adri, que has sido mi paciente y tu hija y demás, han confirmado esto, no porque yo les hable muy bonito, sino porque lo ven con los resultados. Sí, claro. Yo invito a la gente que se acerque a un médico homeópata serio. Si no sabe dónde hay alguno importante, yo les puedo recomendar alguno. Y yo estoy todos los días en las tardes en Coyoacán, en Miguel Ángel de Quevedo 805. Mis teléfonos, si los puedo dar, claro. 55 54 01 25 y 56 59 60 08. Y mi celular 55 54 06 91 00. Se los dejo para cualquier cosa que necesiten. Me pueden mandar mensajes de WhatsApp. Cuando tenga tiempo se los contesto. Claro. O si gustan alguna cita, yo estoy ahí todas las tardes y los sábados cada 15 días. Y el sábado que no estoy en Coyoacán, para la gente del Poniente, estoy en Interlomas. El primer, tercer y cuando hay 5 sábados, el quinto sábado también de cada mes, por si necesitan los sábados en la mañana. Ok, perfecto. Y bueno, pues agradecerles muchísimo, también ¿no? se puede en Cancún. Ojalá ¿me puedes abrir una fecha en mandaremos Cancún? a alguien allá en Cancún. Sí, exacto. Dime, Dani. Sí, no, pues justamente eso digo, ojalá y también podamos abrir un espacio acá en Cancún para que sí nos hace mucha falta. Exacto. Ya hay que comprometerlo de una vez al doctor. Voy buscando algún local para el consultorio. Está bien. Con mucho gusto, si se puede, ahí estaremos pronto. Claro que sí. Pues sí, doctor, pues ya lo dijo Dani. Muchísimas gracias en verdad por acompañarnos, por estar aquí, por compartir, por tu tiempo, por tu conocimiento, por muchas cosas más. El que hayas venido y el que hayas estado presente aquí. Si tienen alguna duda, si quieren, bueno, el doctor ya lo dijo, dónde lo pueden encontrar, pero si no, contáctenos en las redes sociales, en la página, y nosotros les damos el contacto del doctor. Los datos. Exacto, los datos del doctor para que puedan
estar atendidos por el doctor. Pues muchas gracias otra vez por la invitación y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias. Dani, muchas gracias. Sigue disfrutando del bello clima de Cancún. De mi buen clima. Exactamente. Qué envidia nos das. Exacto. Pues yo me despido de ustedes. Dani en Cancún, Adri Rechi aquí en la Ciudad de México. Nos seguimos escuchando en la siguiente emisión, el siguiente sábado. Próximo sábado. Exactamente, aquí por Escuchar Radio en su programa Vida Mujer. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Adiós. Vida Mujer te espera en la próxima emisión para seguir con la salud y los temas de tu interés.